Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy nos encontramos con el compañero Mario Medardo Matute y su servidora Lilian Mesa, que ahondaremos sobre el tema del conflicto de Cataluña con España. Ese fue el tema que a nosotros hoy nos tocó. Hablaremos un poco de la geopolítica de España, del conflicto de España, que rápidamente generó un temor a nivel mundial que podía explotar en una guerra en toda Europa. En agosto de 1936, más de 2 decenas de naciones, incluyendo Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania nazi y la Unión Soviética, firmaron un acuerdo de no intervención en España. Hubieron causas y consecuencias de la Guerra Civil Española. Parte del conflicto se le suele denominar como dos grupos, bando republicano y bando sublevado y sus consecuencias. A continuación, nuestro compañero Mario ahondará bien profundamente sobre el tema de Cataluña y España. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Siguiendo con la geopolítica de España. España es un país con profundas raíces históricas en Europa, que ha pasado por épocas conflictivas y otras de gran esplendor, como queda patente en su patrimonio cultural, que contribuye sin duda a explicar su realidad actual. Posee una personalidad e idiosincrasia propias. Su historia tiene grandes paralelismos con la de otros países europeos, ya que sin renegar nunca de su diversidad, se afirmó tempranamente como un Estado unificado y protagonizó algunos de los capítulos más brillantes de la historia moderna europea. Durante el siglo XX, España fue un país más centrado en sus problemas internos que en las cuestiones internacionales. Su no participación en ninguna de las guerras mundiales, esto libró pues el país de sufrimiento y destrucciones, pero por contra tuvo su propia guerra civil. Este conflicto ocurrió en el contexto europeo, eso sí, del ascenso de los fascismos. Fascismo, que quiere decir pues movimiento político y social de totalitario y nacionalista, que fue fundado por el italiano Benito Mussolini después de la guerra mundial, que en este caso sería la segunda. El franquismo implantó tanto que era consustancial con su ideología, porque fue obligado a un aislacionismo internacional, convirtiéndose primero en una paria y después en un apéndice de Estados Unidos. Ya en el marco de la Guerra Fría, durante mucho tiempo basó su política internacional en mantener unas relaciones más nominales que efectivas con Latinoamérica y sostener la retórica de la amistad con algunos países del mundo árabe. Estos dos elementos le permitieron sostener una leve presencia internacional. La recuperación de la democracia hizo posible el acercamiento a Europa, manteniendo los lazos militares y estratégicos con los Estados Unidos. Este papel secundario en las relaciones internacionales y la ausencia de enfrentamientos amenazantes con otros países, puesto que las últimas guerras en las que participó España pueden considerarse internas, como en el caso de la Guerra Civil y la Guerra de Marruecos, fueron creando un ambiente de desinterés de la población española por las cuestiones internacionales y por la geopolítica nacional. No obstante, ese desinterés y la subsiguiente falta de información no implican que esas cuestiones hayan dejado de tener su importancia. Posteriormente, ya en plena democracia, fue imponiéndose el tema de la paz como un valor social ampliamente asumido, pero siguió vigente la despreocupación más o menos generalizada por este tipo de cuestiones. Parece evidente que la ausencia de conflictos susceptibles de transformarse en guerras abiertas, aunque hemos sido atacados directamente por el terrorismo,
internacional ha mantenido viva la escasa conciencia social que existe sobre los intereses geoestratégicos. Después de haber ahondado un poco sobre la reseña geopolítica de España, continuamos con el conflicto de España. La Guerra Civil Española fue un conflicto político y militar ocurrido en España entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Este se inició a raíz de un intento de golpe de Estado que fue protagonizado por distintas agrupaciones conocidas como nacionalistas de derecha que respondían a las ideologías opuestas al gobierno electo. Así, su objetivo consistía en derrocar al gobierno del Frente Popular, el cual había ganado las elecciones de febrero de 1936 y que estaba integrado por socialistas, comunistas y anarquistas, que fueron apoyados por Alemania nazi y la Italia fascista. Los nacionalistas, liderados por el general Francisco Franco, derrotaron a los republicanos, quienes contaban con el apoyo de la Unión Soviética y unos 50.000 voluntarios de países aliados. Se estima que durante esta guerra murieron más de 500.000 de españoles. El conflicto español generó rápidamente un terror mundial de que podía explotar una guerra por toda Europa. En agosto de 1936, más de 2 docenas de naciones, incluyendo Francia, Gran Bretaña, Italia, la Alemania nazi y la Unión Soviética, que firmaron un acuerdo de no intervención en España. Entre las causas de este conflicto están el motivo principal del estallido de la Guerra Civil Española, que fue la oposición de los sectores conservadores de la sociedad a las reformas propuestas por los gobiernos de la Segunda República, instaurada en 1931, luego de la abolición de la monarquía. También entre estas propuestas se encontraba la reforma agraria, que fue obligada a entregar la propiedad de la tierra a quien la trabajaba, la disolución de las órdenes religiosas y la incautación de los bienes de la Iglesia Católica. Un motivo adicional que fue la creencia de terratenientes, altos mandos del ejército y la jerarquía eclesiástica de que el gobierno republicano intentaría implantar un régimen socialista similar al establecimiento por los bolcheviques en Rusia, luego de la revolución de 1917. A estos sectores conservadores les preocupaba la alta desocupación, la multiplicación de las huelgas obreras, los ataques a la iglesia y el aumento de la violencia política. Entre las consecuencias que dejó este conflicto están la instauración de una dictadura encabezada por Franco, que se extendió hasta su muerte en 1975. Este ejerció una feroz represión que dejó alrededor de 114.000 personas asesinadas ilegalmente y arrojadas a fosas comunes. También el exilio forzado de los partidarios de la República, quienes tuvieron que huir de España por temor a ser asesinados por los franquistas. Se estima que hubo unos 250.000 exiliados permanentes, muchos de los cuales se establecieron en América Latina. También la crisis de la economía española, afectada por el esfuerzo bélico y la devastación de la guerra, que provocó más de 100.000 muertes debido al hambre y diversas enfermedades. La división también de muchas familias españolas debido a odios y resentimientos entre parientes que se adhirieron a distintos bandos y a las acusaciones mutuas de fusilamiento y crímenes de guerra.
Ahora continuamos con el conflicto de Cataluña. Cataluña. Siempre su objetivo principal ha sido la autonomía. El independentismo catalán, que es la posición política que defiende la independencia de Cataluña con sus actuales límites como comunidad autónoma española, o bien por la correspondiente a una visión pancatalanista, que es una ideología que prefieren autodenominarse como nacionalistas, catalanistas y valencistas, también uniéndose a ellas la isla Baleares, la denominada Cataluña del Norte, Rossellón y Alta Cerdaña, antiguos territorios catalanes cedidos por España a Francia en el Tratado de los Pirineos del siglo XVII, o la Franja Oriental de Aragón. Esto que con este conflicto pues se llevó a una votación, el cual pues se habían ya proclamado autónomos, pero minutos más tarde esto pues fue denegado. Ahora continuamos con la reseña geopolítica de Cataluña. Cataluña se despliega históricamente a lo largo de un territorio en forma de triángulo isósceles de 32.000 kilómetros cuadrados que abarca desde el Pirineo sotomontano por el norte hasta el río Ebro, por el sur, cuya desembocadura integra, y desde el oeste en el septentrión aragonés hacia el Mediterráneo, al que mira a lo largo de 580 kilómetros del litoral oriental. Su territorio, de un tamaño aproximado al de Bélgica, se muestra regado por caudalosos ríos procedentes del Pirineo, dotó al país catalán de potencial ganadero en los pastos norteños y consistencia productora agrícola, señaladamente frutera y vitivinícola en las zonas declinadas hacia el Ebro. Su potencial hídrico es evidente. Desde el siglo XIX, Cataluña ocupa la vanguardia económica, comercial e industrial de la península ibérica, hegemonía hoy compartida con otros polos intramuros de España, País Vasco y Madrid, entre ellos. Para conjurar las pulsiones nacionalistas, el francés. Ahora continuamos con el conflicto de Cataluña. Cataluña. Siempre su objetivo principal ha sido la autonomía. El independentismo catalán, que es la posición política que defiende la independencia de Cataluña con sus actuales límites como comunidad autónoma española, o bien por la correspondiente a una visión pancatalanista, que es una ideología que prefieren autodenominarse como nacionalistas, catalanistas y valencistas, también uniéndose a ellas la isla Baleares, la denominada Cataluña del Norte, Rossellón y Alta Cerdaña, antiguos territorios catalanes cedidos por España a Francia en el Tratado de los Pirineos del siglo XVII, o la Franja Oriental de Aragón. Y esto que con este conflicto pues se llevó a una votación, el cual pues se habían ya proclamado autónomos, pero minutos más tarde esto pues fue denegado. Esta separación generaría las siguientes consecuencias. La independencia de Cataluña podría desencadenar graves consecuencias a nivel económico, social y jurídico para la ciudadanía y empresas del país. En ese sentido, a lo largo, numerosas empresas han comunicado que su sede se trasladará de Cataluña a otras comunidades autónomas. En esta misma línea apuntan las declaraciones de José Carlos Cano, presidente del Foro Europa Ciudadana y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Sobre la salida de Cataluña del país, Cano considera que al no tener Cataluña una capacidad autónoma de participación institucional, sino es en el marco de su pertenencia a España, la independencia supondría
la salida inmediata de la Unión Europea. Otra de las consecuencias sería que la independencia podría suponer para Cataluña, además de tener que solicitar su adhesión a la Unión Europea, el inicio y negociación de varios trámites de carácter social. Esos tratados europeos y en concreto el Tratado de Lisboa solo considera como miembros de pleno de derecho a los Estados miembros que han pasado por un proceso de adhesión en algunas ocasiones. Ahora, con la compañera Lilian, cerramos la discusión de estos conflictos de España y Cataluña. Bueno, hace unos momentos yo pude ver en las noticias, más o menos como 1 hora y media, de que todavía se les concedió a unas personas que estaban presas un indulto, ¿verdad?, para que ellos sigan con ese proceso. Y todavía aún en estos tiempos, Cataluña sigue luchando por ser independiente, libre y soberano. Motivos esgrimen los independentistas catalanes para separarse del resto de España. Uno es histórico. Aluden a la interpretación de su historia para afirmar que el pueblo de Cataluña, con lengua y cultura propia, es una nación soberana oprimida por España desde su ocupación por las tropas borbónicas hace 200 años, época en que fueron suprimidas las instituciones catalanas y fue prohibido incluso el idioma catalán. Algo similar ocurrió durante la dictadura franquista entre 1939 y 1975, cuando el llamado catalanismo fue reprimido, una herida que no parece estar del todo cerrada. El segundo motivo de los independentistas es económico. Denuncian la que denominan infrafinanciación. Según la Constitución vigente, es tarea del Estado español redistribuir equitativamente la riqueza que cada región del país aporta. Pero los partidarios de la secesión consideran que Cataluña entrega más dinero del que recibe, por lo que dicen obtendrían más beneficios separándose de España. En nuestro Centro Internacional de Noticias se encuentra Nicolai Abril, quien nos pondrá en perspectiva estos argumentos. Nicolai, buenas noches. Hola, un cordial saludo. Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas en las que está dividida España. Ubicada en el noreste de la península, tiene una extensión de 31.900 kilómetros. Ahí lo vamos a ver. Tiene también una población de 7,5 millones de habitantes, es decir, el 6% de las personas que viven en toda España. El PIB per cápita o el ingreso promedio de cada ciudadano en Cataluña es de 28.590 euros, unos 4.500 euros por encima de la media española. Y es que esta comunidad en España es una de las más ricas, si no por decir la más rica de la península. Vamos a verlo precisamente. Allí se genera el 19% del PIB real de la nación. Y además hay que decirlo, aunque los independentistas afirman que la desconexión del territorio español les permitiría aumentar su riqueza porque básicamente dejarían de contribuir al gobierno central en Madrid, críticos del proceso advierten que con la desconexión Cataluña perdería al menos un 20% de su PIB como producto de su consecuente salida de la zona euro, así como por la caída de sus exportaciones y una eventual fuga de empresas. Ahora bien, en medio de esta coyuntura, quizás ustedes lo hayan notado, hemos visto dos banderas principales. La primera es la que muchos denominan como la señera. ¿Qué significan? Lo vamos a ver. La primera bandera, la señera, la bandera oficial de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que se remonta a la Corona de Aragón, que dominaba estas tierras hasta principios del siglo XVIII, cuando estalla la Guerra de Sucesión Española y las tropas borbónicas concretan la caída de la sitiada Barcelona. La segunda bandera que ustedes ven en pantalla es la estelada, utilizada desde comienzos del siglo XX por quienes promueven la independencia de Cataluña. Hay diferentes variantes, pero la estelada blava o la estelada azul es la más común. Cataluña declaró su independencia, pero duró apenas segundos. Tras el anuncio del presidente Carles Puigdemont, la suspendió de inmediato para promover el diálogo con el gobierno español. Como nos dice Arturo Lescano desde Barcelona, la medida no despeja las nubes de incertidumbre que se ciernan sobre España. Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un estat independent. De la euforia total
a la decepción contenida. Desconsolados, pero bueno, con la esperanza y la confianza de que esto saldrá en la dirección que tiene que salir. Esa fue la reacción de los miles de catalanes congregados a las puertas del Parlamento para escuchar la esperada declaración de su presidente. Catalunya es va implicar a fons. Carles Puigdemont proclamó la independencia, pero enseguida la suspendió. Suspengui els efectes de la declaració d'independència. Proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada, dijo el presidente. Ustedes han pulverizado la autonomía de Cataluña con su irresponsabilidad. Los partidos no independentistas fueron muy duros con el discurso. Que usted sepa que la mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles, europeos. En la calle estaba la fiesta preparada, algunos hasta con champán catalán listo para descorchar, pero se fueron a casa con división de opiniones. Estoy contenta de que se haya hecho un último llamamiento al diálogo y espero por favor que el gobierno español lo acepte. Alguna de las dos bandas tenía que aflojar, hemos aflojado nosotros, pero únicamente para la seguridad de nuestro país. Para el gobierno español es inaceptable la que ha calificado de independencia implícita. Al presidente Rajoy le toca mover ficha. Ahora se abre un nuevo periodo de incertidumbre, pero en el que todos los actores esperan que se rebaje la tensión que se vivió aquí en las últimas semanas. En Barcelona, Arturo Lezcano, Noticias Telemundo. Pistolero. En el suelo, una de las 23 armas, incluyendo automáticas, que las autoridades encontraron al irrumpir en la habitación del piso 32. El gobierno de España concede el indulto a los políticos independentistas catalanes presos y destaca que es por utilidad pública. Tanto los partidos de derecha como los nacionalistas catalanes se muestran críticos con la medida. Francisco Guaita nos amplía la información en directo. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tenemos de última hora sobre esos indultos? Muy buenas. Este martes se abre un nuevo camino para la crisis territorial en Cataluña. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros los indultos a 9 líderes independentistas condenados en nombre de la convivencia. Llevaban más de 3 años en la cárcel y serán puestos en libertad. La medida de gracia se justifica por una utilidad pública. El gobierno español asegura que los indultos son buenos tanto para Cataluña como para España. Tras sopesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Unos indultos cargados de polémica y de críticas. Desde el independentismo aseguran que esta medida de gracia es insuficiente, lo que exigen es la amnistía, es decir, que desaparezcan todos los efectos de ese delito y además exigen la autodeterminación. Por su parte, la oposición aquí en Madrid al gobierno de Pedro Sánchez, por un lado, dice que va a recurrir a los indultos a la máxima autoridad judicial. Eso lo dice el máximo representante del Partido Popular. Por su parte, Vox asegura una vez más que cada día que pasa es más factible, es más viable y se justifica más una moción de censura a Pedro Sánchez. Desde Ciudadanos, otro partido de la oposición, dicen que Sánchez está cediendo ante el secesionismo de Cataluña, todo para perpetuarse en la Moncloa. En una parte importante de la ciudadanía hay una preocupación acerca de si se va a reincidir por parte de los líderes independentistas en esta situación de intentar fracturar España.
para perpetuarse en la Moncloa. En una parte importante de la ciudadanía hay una preocupación acerca de si se va a reincidir por parte de los líderes independentistas en esta situación de intentar fracturar España. Le hemos preguntado al magistrado Ignacio González Vega sobre los indultos y el arrepentimiento, y esto es lo que nos decía. En España, el arrepentimiento no es un requisito para la concesión del indulto. Y en lo que se refiere a que lo volverán a hacer, siempre se puede decir que el indulto será condicionado y, por tanto, en el momento en que vuelvan a repetir los hechos delictivos, deberán de ingresar inmediatamente en prisión. Unos indultos que han colocado a varios políticos frente a sus propias contradicciones. El exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, uno de los beneficiados de estos indultos, decía hace solo unos años que no quería para nada esa medida de gracia y, sin embargo, ahora la justifica diciendo que es un éxito para el secesionismo catalán. Por su parte, Pedro Sánchez ha cambiado de opinión en cuestión de 2 años. Antes decía que los indultos él no estaba a favor, en concreto decía que se tenían que cumplir toda la condena y ahora, sin embargo, cree que lo más importante es la concordia en España. Una situación en donde más del 60% de los españoles, según dicen las encuestas, está en contra de esos mismos indultos. También una parte del independentismo catalán. Pensando en el visto como un cierto parche, porque los indultos no resuelven la situación ni de los que están en Bélgica, como Puigdemont, que si volviera a España podría ser detenido, ni tampoco la situación de otras 3.000 personas que, según el independentismo, están encausadas. El indulto es parcial y no total porque el Tribunal Supremo y también la Fiscalía estuvo en contra precisamente de esta medida de gracia. Así, con todo, el Gobierno ha decidido tomar la decisión de indultar a los 9 líderes independentistas catalanes. En estos últimos 3 años, España ha vivido la crisis más importante en décadas con respecto a Cataluña. Las heridas siguen abiertas y veremos si los indultos realmente sirven para reparar la convivencia en España o lo único que tiene son efectos negativos.